Hola, bienvenido a Mr. Datos. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué debemos estudiar la historia? Quizá te hiciste esa pregunta porque te parecían aburridas las clases monótonas que te daba algún profesor desapasionado, o simplemente porque no entendías la relación que esos hechos tenían contigo. Pero estudiar la historia es muy importante. De hecho, estudiar los hechos del pasado te puede ayudar a entender tu presente. En el contexto de socializar y construir relaciones, conocer algunos hechos históricos te puede servir para contextualizar conversaciones, para no demostrar ignorancia en reuniones de nuevos conocidos y para entender referencias que otros darán por hecho que sabes. Por esa razón, hoy queremos compartirte los 11 hechos históricos más importantes de la humanidad. Ahora sí, empecemos. 1. Invención de la escritura. La historia comienza con la aparición del ser humano, pero la civilización inició con la invención de la escritura. A partir de la aparición de códigos escritos, la historia pasó de ser solo un testimonio oral a documentarse. Los códigos escritos más antiguos aparecieron simultáneamente, según se cree, en regiones muy distantes geográfica y genéticamente alrededor de los 3000 años antes de Cristo. Se atribuyen los primeros documentos escritos a la cultura sumeria en Mesopotamia. 2. La caída del Imperio Romano. Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, discurre el periodo histórico que se conoce como Edad Antigua. Duró más o menos 4000 años, y muchos de los hechos que la conforman están documentados en la Biblia y otros escritos antiguos. La caída del Imperio Romano selló el fin de la última gran civilización antigua que vio desfilar a Egipto, Mesopotamia, Persia y Grecia como culturas que se expandieron por el mundo. Este hecho histórico dejó patente el legado de la democracia, la esclavitud, la economía de la guerra y el cristianismo, que pasaría a ocupar el mayor espectro religioso de la historia posterior. 3. El descubrimiento de América. Este hecho ocurrido el 12 de octubre de 1492 y que tuvo como personaje principal a Cristóbal Colón, marcó el cierre definitivo del periodo histórico conocido como la Edad Media, que entró en decadencia con la invasión otomana a Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino en 1453. El descubrimiento de América rompió paradigmas acerca de la concepción del planeta, basado en la visión religiosa de la Iglesia, y añadió un continente al mundo que se conocía, cambiando los factores del poder económico mundial. 4. Independencia de los Estados Unidos. En 1776, Estados Unidos declara su independencia y deja de ser una colonia británica. Este hecho ejercerá una influencia en Europa y el resto de América. Es la primera nación en instaurar un sistema político democrático y liberal, que incorpora en su constitución las ideas revolucionarias de libertad y la igualdad. La emancipación de Estados Unidos encendió una mecha de revolución en Francia y en las naciones de Hispanoamérica, que empezaron a ver en la nueva nación un modelo a seguir. Una vez más fueron cambiados los polos de poder en el mundo. 5. Revolución Francesa. En 1789, las ideas humanistas de la Ilustración se vieron materializadas políticamente con este hecho histórico particular. El derecho divino de los reyes para gobernar era un paradigma obsoleto. Y la monarquía era un régimen viejo y desgastado que debía desaparecer. Con la Revolución Francesa se inició un nuevo régimen, donde la burguesía empezó a tener incidencia en el gobierno, promoviendo la democracia moderna y la soberanía popular. Terminó con un golpe de Estado y un gobierno militar encabezado por el Napoleón Bonaparte, que dio inicio a las guerras napoleónicas en Europa. 6. Primera Guerra Mundial. Impulsada por ideas nacionalistas, el desarrollo de la industria armamentista y los conflictos territoriales entre las naciones europeas, estalla en 1914 la Gran Guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial. Los antagonistas fueron dos coaliciones, la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, de Francia, Reino Unido y Rusia. El detonador fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo. Austria declaró la guerra a Serbia, y Rusia entró en defensa de los serbios. Alemania apoyó a Austria y así 32 naciones se involucraron en un conflicto bélico que duró 4 años, y millones de muertos. Estados Unidos entró el último año a la guerra, y cambió las cosas a favor de la Triple Entente.
Rusia se retiró debido a los sucesos internos en Moscú, la revolución bolchevique, que depuso a los zares, y estableció el comunismo en Rusia en 1917. Alemania fue el gran perdedor. La Gran Guerra terminó con el Tratado de Versalles en 1918. 7. Segunda Guerra Mundial. Las intenciones expansionistas de la Alemania nazi de Hitler, que quería invadir y dominar Europa, y los deseos semejantes del Imperio japonés de invadir Asia, desataron en 1939 la Segunda Guerra que involucró de una u otra manera a la mayoría de los países del mundo. Alemania, Japón e Italia se aliaron contra la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Y Japón atacó a China y a Estados Unidos. Alemania llegó a dominar gran parte de Europa, invadiendo Francia y bombardeando a Inglaterra, pero empezó a retroceder ante la contraofensiva de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Estados Unidos entró en la guerra atacando Japón y Alemania le declaró la guerra. El resultado de casi 6 años de guerra fue la destrucción de casi toda Europa, y más de 40 millones de vidas cegadas, incluyendo a los casi 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Los aliados liberaron Francia y Alemania se replegó. Al verse rodeados por todos los flancos, Hitler se suicidó y Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. Japón claudicó en agosto del mismo año, después de recibir 2 bombas atómicas de parte de Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Alemania fue dividida en 2, y se erigió un muro en Berlín que separó la parte controlada por los comunistas de la Unión Soviética, de la parte que dominaban los estadounidenses. El muro se mantuvo 45 años, durante los años de la Guerra Fría entre Estados Unidos y URSS, fue derribado en 1990. 8. El ser humano llega a la Luna con la misión estadounidense Apolo 11. La misión estadounidense Apolo 11 alunizó el 20 de julio de 1969, logrando el sueño de conquistar el espacio lunar. Los primeros hombres en la Luna fueron Neil Armstrong, el comandante de la misión, y el piloto Edwin F. Aldrin. El evento fue seguido por unos 600 millones de personas en el mundo que vieron por la TV en vivo como el módulo Eagle descendió calmadamente al suelo lunar. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un gran paso para la humanidad, afirmó Neil Armstrong, el ser humano que pisó por primera vez la Luna. 9. Sale al mercado el IBM PC, la computadora casera más popular de la historia. La decisión empresarial de IBM de sacar una computadora doméstica hizo accesible y popular esta tecnología a la gente, y partió en 2 la historia de la computación. Formaba parte de la 5ª generación de computadores, y fue lanzada el 12 de agosto de 1981. Tenía un costo de $1.581 y se convirtió en el favorito de todos. 10. El grupo terrorista Al-Qaeda realiza un atentado contra las Torres Gemelas. El martes 11 de septiembre de 2001, 4 ataques terroristas suicidas tuvieron lugar en los Estados Unidos. El grupo terrorista Al-Qaeda fue el perpetrador de los ataques. El objetivo era secuestrar y tomar el control de 4 aviones comerciales, para hacerlos estrellar contra edificios prominentes de la nación. El primer avión se estrelló contra la torre norte del complejo World Trade Center en Manhattan, Nueva York, a las 8:46 am. Y a las 9:43 am, la torre sur recibió el impacto del segundo avión. Ambas torres colapsaron y se derrumbaron. El tercer avión fue estrellado a las 9:37 am contra el lado oeste del Pentágono en Virginia, y el cuarto avión, que tenía como objetivo estrellarse en Washington, D.C., posiblemente contra la Casa Blanca, se estrelló en Pensilvania a las 10:03 am, después que los pasajeros lograron desviar el vuelo, enfrentando a los secuestradores. El ataque a las Torres Gemelas ha sido el más mortífero de la historia de la humanidad, con casi 3.000 muertos, y más de 25.000 heridos. Estos desastres demuestran que la intolerancia humana es la peor de las plagas que pueden destruir a la humanidad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, para que te avisemos de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.